Vamos a hablar hoy de la oración y en semanas posteriores, primeramente Dios, vamos a estar abordando este tema con oraciones específicas, con oraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo, con oraciones que hicieron los apóstoles. Pero hoy vamos a entrar a este tema de la oración, queridos hermanos, eh, comentando primero lo siguiente. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar, queridos hermanos? Orar es el medio para comunicarnos con Dios, para estar en comunión con Él, para entregarle nuestro ser y recibir sus respuestas. Recordemos, queridos hermanos, que Génesis 2:7 nos dice que el hombre es un ser espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo creó, cuando Dios lo formó, le puso de su espíritu, le puso de su soplo de vida. Y entonces hay una conexión espiritual entre el ser humano y Dios. El hombre, el ser humano fue un ser viviente gracias a que Dios le puso de su espíritu en él. De modo que el hombre es un ser espiritual. Tiene cuerpo, tiene alma, pero lo que le ha dado vida es el soplo que el Señor sopló en su nariz. Entonces hay una relación espiritual entre Dios y el hombre. Y este diseño es precisamente en donde podemos ver que el ser humano está capacitado para estar en una relación con Dios, está creado para tener una relación con Dios. Esa comunión es la que Dios quiere restaurar en nuestras vidas. Ese diseño original es el que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, con sus bendiciones y con su soplo de vida. Bien, vamos a comenzar, queridos hermanos, por definir entonces cómo tiene que ser la oración. La oración tiene que ser centrada en Dios, en sus atributos, en sus promesas, en la obra de Cristo, en el Evangelio en general, en la palabra. No está centrada en nosotros, no está centrada en las situaciones, está centrada en el Señor. Bien, vamos a revisar. ¿Alcanzan a ver esto? La oración modelo. Sí, Amén. Vamos a revisar, queridos hermanos, parte de la oración modelo. No vamos a ahondar, pero es necesario que revisemos algunos puntos. Como hemos dicho, la oración es centrada en el Señor. Entonces, lo primero es que Dios es nuestro Padre. Mateo 6:9 dice así: vosotros pues oraréis así, está hablando y enseñando el Señor Jesucristo. Padre nuestro. Lo primero que reconoce es a Dios como su Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén, hermanos. Lo primero es reconocer nuestra dependencia a Él. ¿Quiénes somos nosotros delante de Él? ¿Quién es Él para nosotros? Él es nuestro Padre. La oración está centrada en Él, en nuestro Padre. Dice el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es reconocer que Dios es rey, que Dios ha establecido un reino y ese reino también viene a nuestras vidas. Nosotros necesitamos reconocer esto en nuestra oración, que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, que ese reino de un Dios todopoderoso está obrando, hermanos. ¿Cómo podemos definir el reino de Dios? Que la luz prevalece sobre las tinieblas. Amén. Hágase tu voluntad. Aquí reconocemos la soberanía de Dios, hermanos. Es Dios quien está en control. Es Dios que está por encima de todas las cosas, su control, su designio, su plan. Hermanos, la voluntad que Él desea hacer es lo que vendrá a nuestras vidas. Es necesario reconocer la soberanía de Dios cuando oramos. El versículo 11 dice lo siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos reconociendo la provisión de Dios. ¿Quién es el que nos sustenta? Dios. Eso es lo que significa la palabra Padre, quien nos sustenta, nuestro sustentador. La palabra dice que
Toda dádiva, todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces. Es de Dios de donde provienen todas estas cosas. Es de esas, es de Él que provienen todas esas bendiciones, como dice Pablo en Efesios 1:3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en esos lugares celestes. ¿Por mano de quién? Por mano de Dios, hermanos. La provisión es de nuestro Dios. Entonces, si se dan cuenta, venimos viendo todo lo que es la oración, pero centrada en el Señor. El versículo 12 de Mateo 6. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es el perdón de Dios el que también tiene que estar presente en nuestra oración. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros también vamos a perdonar, queridos hermanos, queridas hermanas. Es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Si nosotros, aun siendo inmerecedores, aun siendo pecadores, débiles hombres y mujeres, recibimos el perdón de Dios por medio de Cristo en la cruz, así también ese perdón tiene que venir a nuestras vidas y de ahí partir hacia las personas que nos rodean. Ok. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí vemos la protección de Dios. El Señor es el que puede librar nuestras vidas. Es el que nos está guardando diariamente. A veces nosotros no nos damos cuenta durante el día, pero Dios ya nos ha estado librando de muchas cosas. Es Dios el que tiene nuestras vidas en sus manos. Sea que vivamos, sea que muramos, dice Pablo, somos de Él, le pertenecemos a Él. Pero Él en su buena voluntad tiene planes de vida, planes de bien para darnos un futuro prometedor. Líbranos del mal. Es la protección de Dios la que también tenemos que reconocer, queridos hermanos, que proviene de Él. Amén. La supremacía de Dios, hermanos. ¿Cómo termina el Señor Jesús esta oración? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Es Dios, hermanos, el más grande. Es Dios, hermanos, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es Dios el dueño de nuestras vidas. Él es el Señor, hermanos. Reconozcamos la supremacía de Dios, hermanos. Si se dan cuenta, entonces, en estos breves instantes, hemos visto que la oración verdaderamente está centrada en Él, está centrada en nuestro Señor. ¿Todo bien hasta aquí? Amén. 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 Bien, vamos a ver algunos tipos de oración, hermanos, los más destacados, hermanos, que podemos encontrar en la palabra. No les puse todas las citas, es mucha la evidencia bíblica, pero vamos a ver algunas que son muy importantes. Así oró el pueblo de Dios, así oró la iglesia, así oraron los profetas, los discípulos, los apóstoles. Vamos a ver aquí algunas cosas, queridos hermanos. Bien, la oración concentrada. Ya vimos, queridos hermanos, que la oración está concentrada o centrada en el Señor. Pero ahora vamos a ver algunas situaciones donde se oró y se estaba enfocando en algo muy específico. ¿Qué es la oración concentrada, hermanos? Que nosotros nos enfoquemos en algo muy específico, para no andar divagando, sino para que verdaderamente nos presentemos delante de Dios con un tema bien definido, bien concentrado, hermanos. Vean, les puse este ejemplo, hermanos, de el libro de los Hechos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Capítulo 4. Después de que Pedro y Juan, hermanos, estuvieran predicando junto con otros discípulos en el pórtico de Salomón, porque se había hecho un milagro de sanidad, ellos habían subido al templo a orar, había una persona lisiada con una discapacidad ahí, lo levantan en el nombre de Jesús, esta persona es levantada, es sanada, para todos es notorio, se hace un gran alboroto, ellos comienzan a predicar en una parte donde hay un muy buen espacio en las proyecciones de lo que era el templo, y ese día, queridos hermanos, se convierte en 5,000 personas. Pero entonces los arrestan a Pedro y a Juan, los ancianos del pueblo, los religiosos, el concilio religioso los arresta
y entonces los amedrentan y están ahí buscando que ellos no puedan predicar a nadie más en el nombre de Jesucristo, porque el milagro había sido hecho en el nombre de Jesucristo. Esa persona que todo mundo reconocía que estaba con una discapacidad había sido sanada en el nombre de Jesucristo. Y es eso lo que el Sanedrín quiere impedir, que se predique en el nombre de Jesucristo. Entonces vean la oración que hacen, hermanos, los apóstoles junto con la iglesia, hermanos. Aquí está en Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. Amén. Dice así, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sí? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, hermanos. ¿Qué oraron, hermanos? Oraron, hermanos, por continuar predicando la palabra con valentía, con arrojo, con denuedo, hermanos. A pesar de las amenazas del Sanedrín, a pesar de que los religiosos de ese tiempo se opusieron, ellos estaban orando porque Dios les diera la valentía para hablar la palabra y que testificara Dios la predicación de ellos acompañada de grandes milagros, señales y prodigios, hermanos. Eso es lo que oraron específicamente. Si nosotros leemos el versículo 31, dice que el lugar donde estaban tembló y ellos continuaron predicando poderosamente la palabra de Dios. Esta es una oración concentrada, hermanos. Específicamente, Señor, hay amenazas, pero tú ayúdanos a sobrepasar estas amenazas. Respalda nuestra predicación y haz tú tu obra en el nombre de Jesús. Esa es la oración que hay en este capítulo 4, queridos hermanos. Vamos a ver otro tipo de oración. La oración profunda, hermanos. Es una oración, hermanos, que tiene que ver con meditar la palabra. Es una oración, hermanos, que tiene que ver con un tiempo de quietud, un tiempo de relajación y mucha concentración también. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Les puse tres. Salmos 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, han estado en un tiempo así, de quietud, para buscar entender el camino de Dios, para buscar entender cuál es su voluntad? Este, queridos hermanos, es un ejemplo de oración profunda. Si nosotros llegamos a un estado, queridos hermanos, de quietud, de relajación, ayudados con una respiración profunda, podemos concentrarnos de tal manera que Dios trae incluso sanidad a nuestras vidas. La palabra nos va a ayudar, hermanos, a comprender la voluntad de Dios. Este ejemplo, hermanos, nos ayuda a ver el centro de esto. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Les voy a poner otras dos citas. El Salmo 63, 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Este salmo de David, hermanos, está hablando de que David se está gozando en la presencia de Dios, que él va a quedar más satisfecho como si hubiera comido una comida muy deliciosa, hermanos. Dice que él va a estar muy satisfecho cuando se acuerde del Señor en su cama, estando meditando en él en la madrugada, hermanos, en las vigilias de la noche. La Biblia nos enseña, hermanos, que podemos estar, hermanos, buscando al Señor, hermanos, de manera profunda, de manera quieta, reposada. Podemos estar en un estado, hermanos, de relajación y de quietud, donde nuestra mente está conectada con el Señor, nuestro corazón está conectado con el Señor y estamos meditando, hermanos, meditando en la voluntad de Dios. Salmos 145, 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré.
Por ejemplo, en el Salmo 27, David dice, una cosa he demandado al Señor, que yo esté en su casa todos los días para contemplar su hermosura, hermanos. Este Salmo del 145 va en este mismo sentido. Contemplar la grandeza de nuestro Dios. ¿Quién es Él? Porque el hombre fue hecho para reconocer quién es Dios, para que el hombre le conozca, el hombre sepa quién es Dios en todos sus atributos y experimente su suficiencia. Entonces vean este ejemplo, hermanos, que podamos contemplar la gloria del Señor, su magnificencia, que podamos nosotros meditar en lo que Él ha hecho, hermanos. De manera, hermanos, que nosotros podemos llegar a esta comunión con Dios, a esta conexión con Dios de manera profunda, hermanos. Si nosotros practicamos una respiración profunda y estamos meditando la palabra y estamos orando de manera reposada, hermanos, podemos llegar a una quietud, hermanos, donde nos concentramos tanto en el Señor que hay sanidad. Dios permite que nos elevemos, hermanos, a un estado espiritual donde Dios obra grandes cosas. Vamos a ver la oración a tiempo marcado, hermanos. Hay algunos ejemplos de la palabra, yo les puse, me parece que 2 o 3, 3 les puse, creo. El profeta Daniel, capítulo 6, dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Recuerden que Daniel está en cautiverio. Daniel fue llevado a Babilonia y entonces él oraba en dirección hacia Jerusalén. Pero aquí lo importante es que dice la palabra que él lo hacía 3 veces al día. O sea, Daniel había determinado hacerlo en ciertas horas del día, hermanos. ¿Y cómo lo hacía? Pues él entraba a su cámara, a su aposento, y lo hacía en dirección hacia Jerusalén y pues se arrodillaba, hermanos, y oraba al Señor. Daba gracias también, tenía acción de gracias. Pero aquí el ejemplo es de que tenía él horas específicas para hacerlo. Entonces, nosotros también podemos determinar en el día qué tiempos vamos a tomar para estar en comunión con Dios. Aquí él lo hizo 3 veces al día. Lo más sensato para nosotros es pensar que lo hacía en la mañana, en la tarde y en la noche, hermanos. Nosotros también podemos disponernos a hacer eso 3 veces al día, o en la mañana y en la noche, o a una hora determinada. No sé, según su agenda, hermanos, ustedes pueden determinar hacerlo a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, según sea el caso, hermanos. Pero es de bendición, hermanos, que siempre tengamos un tiempo marcado de oración, que ese sea nuestro momento con Dios. Porque el mejor momento del día, hermanos, es cuando estamos en la presencia de Dios. Ese es el momento más bendecido del día, cuando estamos disfrutando de la presencia de nuestro Rey. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Hechos 3:1. Precisamente cuando Pedro y Juan son usados por Dios para hacer este milagro de sanidad, ellos subían al templo a la hora novena, la de la oración. Hay una hora marcada para ir a orar, ¿sí? Recordemos que el día judío comienza a las 6 de la mañana, entonces, este, si contamos a esa hora, la hora novena, ahí estaban ellos subiendo al templo para orar. Había una hora marcada para orar. Veamos este ejemplo también. Cuando Pablo está en Filipos, aconteció que mientras íbamos a la oración, vean, ellos van a la oración, es Pablo con los otros discípulos. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, que muchos días Pablo y los discípulos se encontraron con esta muchacha. O sea, ellos iban a la oración y había una hora marcada y precisamente coincidían con ella, ¿no? Sabemos la historia.
Dice aquí que, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero aquí el ejemplo, hermanos, es para que nosotros nos podamos dar cuenta de que ellos iban a la oración y de que había una hora, y por tanto coincidían con esta chica. Había un tiempo marcado para ir a orar, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Bien. Oración de 24 horas, hermanos. Esta es la oración que más abunda, o los ejemplos que más abundan en la palabra. ¿Cuál es la oración de 24 horas? No es que tú te la pases las 24 horas del día orando. Más bien es para referirnos a que hay una recurrencia de oración. Tú estás yendo al Señor. Hay una frecuencia. Tú estás buscándolo continuamente durante el día. ¿Sí? Y por ejemplo, yo les quiero preguntar, ¿ustedes alguna ocasión, eh, estando enamorados de alguna persona, no pensaban en esa persona varias veces en el día? ¿No le llamaban, no la buscaban, no le mandaban mensajes? ¿Por qué? Porque la atención de alguien que está enamorado, hermanos, está en la persona a quien ama y la está buscando constantemente. Otro ejemplo, hermanos, es por ejemplo una persona que está en adicciones, una persona que está en un problema de drogas o de alcohol. Su mente, su corazón está en la droga, en el alcohol. Está de continuo buscando la droga o el alcohol. Y no está drogado las 24 horas, no, pero está continuamente buscando la droga o el alcohol. Y de esta misma manera, entonces, la oración de 24 horas, queridos hermanos, hermanas, es que nosotros estemos buscando a nuestro Señor recurrentemente, con mucha frecuencia durante el día. Y vamos a ver ejemplos, queridos hermanos. Por ejemplo, aquí, libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4. Aquí había un problema en la iglesia de Jerusalén. Resulta que cuando la iglesia se extendió, ya era demasiada la gente a la que había que atender, hermanos, a la hora de los alimentos o a la hora de repartir los apoyos, las viandas, hermanos, ¿sí? Entonces, ese trabajo lo hacían los apóstoles, de modo que cuando ya hubo inconformidad, ellos dijeron: busquen, busquen varones de buen testimonio, primeramente llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de fe, que nos ayuden a hacer este trabajo, el de servir en las mesas. Ujú. Y aquí continúa esto. Y nosotros, o sea, está hablando Pedro, están hablando los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que tenían que hacer los apóstoles? Estar persistiendo en la oración, estar persistiendo en la presencia de Dios y en la palabra. Algo que no se puede disasociar, no se puede separar, hermanos, es la oración de la palabra. Definitivamente la Biblia nos va a enseñar que la oración y la palabra van juntas, hermanos. Y los apóstoles aquí lo están diciendo. Nosotros persistiremos en la oración. Vamos a ver este. Este es uno de los más conocidos. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar, le escribe Pablo a la iglesia. Orar sin cesar. Estar en constante oración, queridos hermanos. Una oración ahí, recurrente. Una oración que está haciendo en cualquier actividad, hermano. Tú vas al trabajo, vas orando. Regresas del trabajo, vienes orando. Estás en el trabajo, andas orando. Vas a hacer la comida, andas orando. Vas por los víveres, vas por los niños, vas orando. Tú tienes un tiempito de descanso, estás orando. Que cualquier momento, queridos hermanos, sea viable para que nosotros podamos buscar a nuestro Señor. Romanos 12:12. Dice Pablo aquí: gozosos en la esperanza, son instrucciones a la iglesia, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nuevamente, hermanos, constantes, constantes, constantes en la oración.
Colosenses 4:12, igual a la iglesia en Colosas, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Perseverar, hermanos. Perseverar en buscar a nuestro Señor. Y cuidando, velando, hermanos, ¿sí? Estar velando en ella con acción de gracias. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. Ahí está. Orando en todo tiempo. ¿Cuál es el tiempo de la oración? Todo tiempo. ¿Es un buen momento? Sí, es buen momento. En todo tiempo, hermanos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos. Aquí están varios ejemplos, hermanos, cómo la iglesia debe persistir en la oración. De hecho, hermanos, desde los inicios de la iglesia, esta fue una práctica que se tuvo. Hechos 1:14 nos lo va a decir. Cuando el Señor Jesús asciende al cielo y los manda el Señor a esperar la promesa del Padre, es decir, la promesa del Espíritu Santo, dice que los discípulos, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí está la palabra, perseveraban, hermanos. Y no eran nada más unos o contaditos o no todos, no dice perseveraban unánimes. Es decir, todos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos los discípulos que habían estado con el Señor 40 días y que Él les habló del reino de Dios, todos regresaron a Jerusalén para estar perseverando en la oración, esperando la llenura del Espíritu Santo. Cuando llega el día de Pentecostés y son llenos del Espíritu Santo y se da esta predicación donde se convierten 3,000 personas, hermanos, la Biblia nos va a decir que Pedro y los apóstoles los exhortaban a que fueran salvos de esa perversa generación. Y a partir de ahí, la iglesia que se ensanchó grandemente, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia siempre ha estado perseverando en las oraciones, hermanos. Amén. Bien, vamos a ver otro tipo de oración, hermanos. Los tres de hoy. ¿Qué es esto? Muy bien. Los tres de hoy es muy sencillo. Es la palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo de hoy. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más de esto. ¿Qué es la palabra de hoy? La palabra de hoy, hermanos, por ejemplo, si es domingo, vamos a tener el mensaje del púlpito en la iglesia. Si es un día entre semana, hermanos, tal vez tú tienes un mensaje en el culto de entre semana o tienes un mensaje devocional organizado por tu iglesia o que tú compraste un libro de devocionales o que tú estás suscrito a un correo de devocionales, no sé, pero te llega un mensaje devocional o tienes o cuentas con un diario de oración, ajá, o tú habitualmente escuchas los mensajes de algún predicador, ajá, o alguien te ha mandado algún mensaje de la palabra y también tu lectura habitual de la palabra. Ese es cuando tú tomas la palabra. Es el día de hoy cuando tú tomas la palabra y entonces tienes la palabra hoy, hermanos. Estás tomando la palabra de hoy, ¿ok? La palabra te va a hablar claramente de parte de Dios. ¿Qué hay que hacer con esa palabra? Orar, hermanos. Orar con esa palabra que Dios nos está dando. ¿Sí? Esa oración debe estar, como hemos visto, centrada en la palabra que hemos tomado. Sea el mensaje del púlpito, sea un mensaje devocional, sea el diario de oración, sea de lo que tú leíste en la palabra, sea lo que un hermano te mandó, sea que tú estás escuchando alguno de tus predicadores. Toma la palabra y ora con esa palabra. ¿Qué va a suceder? Que Dios nos va a llenar, hermanos. Si tú estás tomando la palabra y estás orando con esa palabra, Dios nos llena con su espíritu, ¿sí? De modo que te capacita para que tú puedas compartir la palabra.
Y aquí se cumple entonces el evangelismo de hoy. El evangelismo, hermanos, el evangelismo bíblico es el resultado, hermanos, es el fruto natural de que los discípulos, los apóstoles, estaban tomando la palabra, hermanos, y estaban constantes en esa oración. Eran llenos del Espíritu Santo y por supuesto, hermanos, lo natural era que ellos pudieran evangelizar, pudieran compartir la palabra. Esos son los tres de hoy que nos dice la Biblia, hermanos. Si nosotros tomamos la palabra, ya hemos visto de qué fuentes la vamos a tomar. Oramos con esa palabra, Dios nos llena con su Espíritu Santo y lo natural durante el día, hermanos, Dios va a poner la ocasión para que nosotros le podamos compartir a alguna persona. Dios prepara ese encuentro para compartir el Evangelio, hermanos. Esos son los tres de hoy. Pero aquí el punto específico de la oración es que es orando con la palabra que estamos tomando, ¿sí? Ejemplo, no sé, que este domingo se habló acerca de arrepentimiento y entonces tú estás recibiendo esa palabra de arrepentimiento. Tomas esos versículos, tomas esos pasajes y oras con esa palabra. Dios va a obrar en ti, te va a llenar y Él va a poner el momento, el tiempo, el modo, la persona que está preparada para recibir la palabra y tú eres el medio para llevar esa palabra. Entonces se cumple el evangelismo de ese día. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, Dios nos responde, queridos hermanos. Aquí les puse dos ejemplitos de lo que Dios dice. Vamos a ver lo que dice la carta de los Filipenses, a la iglesia de Filipos, hermanos. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos en esa constante oración, que no te afanes, que no estés preocupado, angustiado, agobiado. Mejor que vengas delante de Él y entonces esas cosas que te están sucediendo o esas necesidades o esas situaciones, tú las pongas delante de Dios. Entonces tú vas a recibir paz de Dios que va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Mismo capítulo, versículo 19. Va a concluir Pablo la carta y dice, mi Dios pues suplirá lo que es lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios puede suplir, hermanos, cualquier cosa que nos haga falta. Entonces, Dios verdaderamente nos responde. Sabemos, hermanos, que las respuestas de Dios son tres. Son sí, son no y son espera. Sí, porque lo necesitas, porque te edifica, porque te acerca a mí, porque te hace falta, porque te hace bien. No porque te aleja de mí, no porque no es para ti, no porque eso te daña, no porque eso no es para mi gloria. Y espera porque aún no es el tiempo. Esas son las respuestas de Dios, hermanos. ¿Sí? Amén. Y efectivamente. Hasta aquí vamos a dejar la exposición de la palabra, queridos hermanos, para que pudiéramos comentar acerca de este tema. Si alguien tiene dudas, déjenme, dejo de compartir aquí. Ahí está. Bien, bien, bien. Queridos hermanos, si alguien tiene fórum o si alguien tiene duda acerca de este tema, que lo pudiera comentar con toda confianza, queridos hermanos. Los escucho. Yo creo que la oración es efectivamente la forma de comunión con el Señor, es nuestra forma de comunicarnos de hijos a Padre, pero también es la forma, como mencionabas, eh,
que la oración no nada más debe ser exponer nuestra situación o nuestras peticiones, sino orar conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Si yo oro algo que no está en su palabra, no es una oración correcta. Y bueno, pues efectivamente siempre tenemos que buscar una hora para comunicarnos con el Padre. Es como nosotros con nuestro padre o nuestra madre, si no le habláramos, si no les habláramos, ¿verdad? Estarían tristes, ¿verdad? O nuestros hijos no nos hablaran, estaríamos tristes de que vayan a pedirle a otra persona en lugar de dirigirse con nosotros. Al Padre le agrada que oremos, le agrada que le busquemos en oración. Yo en lo personal procuro hacerlo en la madrugada, a las 4 de la mañana. Y bueno, no quiere decir que porque ya oré a las 4, no pueda orar a las 8 de la mañana o a las 12 o a las 9 de la noche. Debe ser recurrente, no debemos autolimitarnos, ¿no? He escuchado tristemente quien ha dicho, pues es que ya lo hice, yo ya oré ya temprano, ya no tengo por qué dar gracias de los alimentos, ya oré temprano. Bueno, pues tú te estás limitando, pero al Padre le agrada que le busquemos y Él pesa los corazones, Él conoce lo que hay en los corazones de nosotros. Y bueno, por supuesto, también la oración debería ser no solamente exponer una necesidad, sino más bien, al estar en esa comunión con el Padre, buscar su propósito en esa situación, buscar que nos dé sabiduría conforme lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esa situación o por alguien por quien estamos orando. Gracias. Amén. Muchas gracias, Zuli. Efectivamente, la palabra nos dice, por ejemplo, el apóstol Juan, que todo lo que sea conforme a su voluntad es algo que ya tenemos, hermanos. O sea, nuestra petición, nuestra vida misma tiene que ser alineada a la voluntad de Dios y no que Dios se alinee a mi voluntad. Es al revés. Yo me alineo a la voluntad de nuestro Padre. Y las peticiones que yo haga dentro de la voluntad de nuestro Padre es algo que ya Dios nos ha dado. Y efectivamente, esto se trata de tener una relación con nuestro Dios. Por tanto, una relación, hermanos, no es un monólogo. La comunicación en una relación no es un monólogo, es ida y vuelta. Hay que tener un tiempo, hermanos, para escuchar la voz de Dios. De esto vamos a hablar también. Pero efectivamente, nosotros tenemos que buscar, como dice nuestra hermana Zuli, la voluntad de Dios, el propósito de Dios en cada cosa. Y al estar orando, Dios nos va a hablar también. Dios nos va a permitir entender cuál es su voluntad. Bien, ¿alguien más que quiera comentar, hermanos? ¿Alguien que tenga fórum o alguien que tenga duda? Los escucho. Yo, eh, yo pienso que la oración como que para muchas personas, y más cuando van iniciando, como que es un tema como que a veces les da, no sé si es flojera o cuesta trabajo el dedicar un tiempo, pero cuando vamos entendiendo que ya no nos pertenecemos y que ahora Dios nos va capacitando y nos va llevando por esos caminos que tiene para nosotros, pues es necesario recibir esa dirección. Y más que nada, pues es a través de la oración, porque como ahorita lo comentaba nuestra hermana Zuli, eh, necesitamos hablar con nuestro Padre, necesitamos recibir esa guía de su Espíritu Santo y si solamente somos de esas personas que pues no dedican un tiempo a Dios y solamente lo hacen como por compromiso, pues yo creo que no vamos a tener como esos resultados que, que Dios espera que tengamos, ¿no? Porque Dios ya tiene el plan perfecto para nuestras vidas, para su reino aquí en la tierra, pero si no dedicamos ese tiempo en esa búsqueda de Él, pues va a ser fácil que escuchemos la voz
del diablo. Ahí en primera de Pedro 5:8 dice que seamos sobrios y que velemos porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, pues vemos que el diablo pues siempre va a intentar robarnos, ¿no? Va a intentar cegarnos y que seamos sordos ante lo que Dios nos está mostrando. Por eso es necesario, y si vemos a todos los hermanos en la Biblia, pues siempre estuvieron en oración. Si Jesús oraba, pues cómo no vamos a orar nosotros. Necesitamos ese tiempo, esa entrega, que no sean, como les he dicho, una oración express, sino que de verdad expresemos que necesitamos la guía del Señor, que lo necesitamos en nuestra vida y por ende muchos pueden decir, no, pues es que tengo mucho trabajo, es que pues los afanes, ¿no? De la vida, pero dediquemos un tiempo, eh, ¿cómo se dice? Un tiempo de entrega, o sea, de verdad, un tiempo concentrado en lo que Él es. Y y pues nada, yo sé que Dios, está obrando en la vida de cada uno de nosotros y lo quiere seguir haciendo, pero es necesario que pongamos también de nuestra parte. Amén, gracias, Bren. Efectivamente, miren, por ejemplo, la Biblia nos dice en Romanos 8 que nosotros fuimos destinados para ser como el Señor Jesús. Ahí está el propósito de nuestras vidas. Y una de las cosas que el Señor Jesús hizo siempre fue orar, 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 orar. El apóstol Pedro también nos dice que nosotros sigamos sus pasos, los pasos de Jesús. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo a Cristo, ¿no? Entonces, eh, tenemos la instrucción de la palabra para estar imitando a nuestro Señor Jesucristo. En este aspecto de la oración, él siempre estaba constante en oración. Cómo iba a lugares apartados y estaba orando. Cómo lo hacía en la mañana o cómo lo hacía en la madrugada, pero siempre estaba en oración. Cómo él estuvo en ayuno y en oración por 40 días. Cómo, o sea, de verdad, en cada momento él estuvo orando. Hay muchas de las oraciones que vamos a estar revisando en un momento posterior, hermanos, de las que hizo el Señor Jesucristo, pero ese es el ejemplo, estar orando constantemente. También comentarles eh, que Dios nos ha permitido, hermanos, de verdad, ver cuál es su plan. Y su plan es que su iglesia, su amada, rescatada, limpiada, sin mancha, sin arruga, esté con Él por la eternidad. ¿Y qué vas a estar haciendo por la eternidad con el Señor? Pues estar recibiendo su amor y tú también brindando ese amor. Pero ¿cómo comienza eso, hermanos? Comienza aquí en la tierra, comienza en este cuerpo, comienza en esta vida, que tú estés pasando tiempo en la presencia de Dios. Y la oración es ese vehículo que te lleva a la presencia de Dios. Si tú no disfrutas de la presencia de Dios estando aquí, difícilmente podemos creer que tú eres un hijo de Dios, porque Dios nos ha traído, hermanos, para que estemos en su presencia. El plan de Dios es restaurar, hermanos, lo que el hombre perdió en el Edén. Y el hombre tenía esa comunión plena y perfecta con Dios en el Edén. Dios está restaurándolo por medio de Cristo en cada uno de nosotros. Pero es para que nosotros precisamente estemos en esa comunión sin interferencias, sin estorbos, porque Él ya quitó el pecado, Jesús ya quitó el pecado, ya venció a Satanás, ya quitó la separación, hemos sido reconciliados. De modo, hermanos, que estamos nuevamente en condiciones, por medio de Cristo, de buscar a Dios, de deleitarnos en la presencia de Dios. Lean, hermanos, es uno de mis ejemplos favoritos, el Salmo 63 del 1 al 8, cómo David se deleita en la presencia de Dios. Hay muchos ejemplos, pero ese es muy, muy claro, hermanos, muy claro. Si ustedes pueden hacerlo, busquen ese Salmo 63, versículo del 1 al 8. Voy a leer aquí, hermanos, si me permiten, un comentario que nos hace María Isabel. Para mí es el regalo más grande. El Evangelio restauró mi relación con mi buen Padre. Gracias por la obra redentora de Cristo.
Solo por Él puedo tener acceso a mi Creador, efectivamente. La palabra nos dice en Efesios que por la obra de Cristo, por esa sangre, nosotros tenemos entrada ahora al Padre, hermanos. Amén. ¿Alguien más que quiera dar fórum, hermanos? ¿O alguien que tenga duda acerca de estos tipos de oración que estuvimos viendo? Yo quisiera agregar algo. Adelante, Eh, adelante. Cuando no sepamos qué hacer ante alguna determinada situación, por ejemplo, a veces un pleito, un disgusto muy grande, antes de apresurarnos a contestar con enojo, oremos. Puede parecer un poquito difícil, pero se puede. Oremos. Pidamos al Señor dirección para ese momento y oremos que nuestra respuesta sea acorde a su propósito en nuestra vida. No se vale hablar ya con groserías. No, no, no. Dejemos que como nos dijo hace algunas semanas, Israel nos dijo, dejemos que Dios sea el Dios de nuestra vida. Entonces, cuando oramos, también se puede y se vale que oremos en situaciones como esas, ¿no? Que no sabes qué hacer. Use como ejemplo un enojo, un disgusto, pero puede ser ante muchas cosas. Que no sabes qué hacer, ve y ora. Y el Señor te va a contestar, te va a dirigir siempre y cuando ores en su palabra, conforme a su propósito. Esto. Es precisamente, gracias, Uli, es precisamente, hermanos, el ejemplo que vimos en, en el libro de los Hechos. A ver. mm, Me parece que ahí lo ven, hermanos. Ahí lo ven. Amén. Ellos están en una situación muy difícil, hermanos. Los golpearon, los amenazaron. De verdad los están intimidando para que no prediquen. Sus vidas estaban ya en riesgo, hermanos. O sea, es una situación ya extrema, ¿sí? Pero como ellos lo que hacen, hermanos, no es maldecir, no es proferir palabras, no. Lo que ellos hacen es reunirse y buscar a Dios. Y aquí lo expresan, Señor, mira sus amenazas. O sea, tú, Señor, tú sabes, porque tú eres omnisciente, omnipresente, pero tú sabes, Señor, sus amenazas, míralas, pero concédenos a nosotros el denuedo para hablar tu palabra, ¿sí? O sea, no dijeron, Señor, pues elimínalos, Señor, quítalos del medio. No, dijeron, no, Señor. Aún con sus amenazas, a nosotros, danos el valor para hablar tu palabra. O sea, algo que está por encima de las amenazas, ¿sí? Y tú respáldanos. Y efectivamente, hermanos, esa oración fue contestada porque la ciudad de Jerusalén se llenó del evangelio, dice el libro de los Hechos. Y aún la gente de los sacerdotes se convertían al cristianismo, hermanos, ¿sí? Porque veían, hermanos, la palabra y veían el poder. Pero es esto, hermanos, que como bien dice Zuli, o sea, en situaciones difíciles, nosotros podamos estar buscando al Señor. ¿A quién hay que buscar? Al Señor, no al hombre, al Señor. Como otro ejemplo, hermanos, de el profeta Jeremías. Jeremías está detenido en el patio donde hay una cárcel. Y está detenido, hermanos, porque las autoridades y los religiosos de ese tiempo no quieren que él profetice. Y, hermanos, hay un problema sobre él. Y él está en una situación difícil, él está preso, él está encarcelado, pero como la palabra de Dios viene a él y le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces vean, hermanos, ese es otro ejemplo de cómo necesitamos nosotros buscar a Dios en toda situación, sobre todo en esas situaciones que son difíciles, en esas situaciones de riesgo, en esas situaciones donde
humanamente tal vez estaríamos reaccionando muy mal, pero Dios nos permite, hermanos, que siempre podamos estar buscándolo a Él, hermanos. Bien, mis amados hermanos, no sé si haya alguien que tenga fórum o si alguien quiere exponer sus temas de oración, vamos a cerrar este aposento orando, hermanos. Los escucho si tienen temas de oración.